días a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo los domingos pasados, ¿ok? Entonces, lo que hemos aprendido es que el cuadro de Dios tiene diferentes matices, diferentes personajes y todo con un mensaje nacido desde la eternidad. Lo eterno se juntó con lo temporal. El primer domingo vimos el mundo usado por Dios, la soberanía del Creador. Nos basamos en Lucas 2. Aprendimos que Dios, el que plasma el gran cuadro, su voluntad y su deseo por llegar a sus criaturas, pinta el gran cuadro del gran evento del nacimiento de su Hijo, Dios hecho hombre. Dios usa lo eterno para introducirse en lo temporal. Sus fieles promesas profetizadas desde antes de los tiempos, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el niño nacido, el hijo dado, que Isaías y los profetas hace mucho tiempo habían dicho que ha de venir. Este bebé vino a hacer y cumplir el gran cuadro de Dios. El segundo domingo vimos el anuncio del ángel Gabriel. Nos basamos en Lucas capítulo 1. Vimos que el ángel Gabriel es el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías y su esposa Elizabeth. Es otra conexión entre las dos historias. La historia de la anunciación en Zacarías precede a esta historia de la anunciación a María. La historia de Zacarías se parece mucho a la anunciación de Abraham y Sara. La encontramos en Génesis 18, en que ambas parejas eran ancianas y realmente no calificaban para tener hijos. Y tanto Zacarías como Sara dudaron. La historia de Zacarías también se parece mucho a la anunciación de María, dado a que tanto como Elizabeth y como María, no eran candidatas para la maternidad. Elizabeth estaba muy vieja y requeriría de un milagro para poder, estaba de una edad muy avanzada y no calificaba para poder tener hijos. Y María era virgen, entonces requeriría de un milagro más grande para poder ser madre. En el tercer domingo vimos a María, un gran vaso en las manos de Dios. María, no temas. Zacarías tuvo miedo del ángel y estas palabras sugieren que también María tenía miedo. Poco después veremos a atemorizados pastores en la presencia del ángel. El temor es apropiado en la presencia de Dios, pero Dios es misericordioso para aquellos que lo temen, tal como María nos recuerda en su Magnificat. Porque has hallado gracia cerca de Dios. En la historia precedente de Zacarías y Elizabeth, Lucas nos cuenta sobre su virtud religiosa de esta pareja. Pero en este caso no encontramos nada de esto. Nada se dice sobre la fe o el carácter de María. Podemos decir que María no es escogida porque se ha ganado el favor, sino que es favorecida porque ha sido escogida por Dios. Como María lo diría en respuesta a la anunciación del ángel, Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y como después lo diría Jesús, en el reino de Dios, los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y el domingo pasado vimos a los pastores, un relato de obediencia. El mensaje y el mensajero. Aprendimos que la voluntad de Dios se revela desde lo eterno y se une con lo pasajero. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria de Dios los envolvió de resplandor y tuvieron gran temor. Si existiera un versículo en el Evangelio que habla de la Navidad, es este. En los próximos domingos vamos a estar hablando de los hombres del Oriente, obediencia que camina. Simeón y Ana, espera la palabra profética. Pero hoy el pastor va a venir y nos va a hablar sobre un vaso confrontado, sujeto a Dios. Gracias. Qué hermoso es poder ver este repaso. Qué hermosísimo es poder estar viendo este gran cuadro de Dios. Amén. El gran cuadro de Dios. Muchas gracias a todos los que nos ayudan y participamos aquí, porque es de bendición. Amén. Amén. Déjenme ponerme esto aquí. Hoy vamos a compartir sobre este tema. José, un vaso confrontado y sujeto a Dios. El gran cuadro de Dios, y que lo podíamos y lo estamos viendo ahí en el centro del salón, en esa magnífica fotografía que Dios dejó, que dije el primer domingo,
Algunos la toman y la han tomado para hacer cualquier otra cosa. Algunos han venerado lo que no se tuvo que venerar. Pero ese cuadro es el cuadro de Dios pintado para los hombres, para no volvernos nosotros a olvidar y no olvidar nunca qué fue lo que realmente el Señor hizo. Hoy vamos y nos corresponde ver a José. Ese José, hermanos, la confrontación. La confrontación que José tuvo fue algo extraordinario. Fue algo que definitivamente a nosotros hoy nos tiene que traer una gran enseñanza. José, ese vaso confrontado. José, ese vaso que estaba ahí, listo y dispuesto, y que cuando nosotros comentamos y decimos y hablamos de José, tal vez no lo tomamos tan en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha hablado de José? ¿Cuántas prédicas ha oído usted de José? ¿Verdad? Posiblemente casi ninguna, posiblemente. Sin embargo, vean qué tremendo, porque la evidencia de la escritura a nosotros nos deja ver que cuando inclusive Mateo llega a José, cuando la parte de la genealogía de Jesús se ve interrumpida, cuando llega a José. Y Mateo no puede repetir la fórmula empleada en todas las generaciones anteriores y decir José engendró a Jesús. No lo puede decir. Por eso esta genealogía se interrumpe con José, porque su nacimiento fue totalmente diferente a cualquiera de los nacimientos de sus antepasados. Por lo tanto, tiene que hacer un paréntesis para explicar las condiciones especiales en las que Jesús fue engendrado. Ahora, como vamos a ver, el niño que iba a nacer sería un hombre, pero su nacimiento iba a ser milagroso, naciendo de una virgen por la obra del Espíritu Santo, sin la intervención de ningún hombre. Esto debería ser así porque con él se iban a cumplir todas las promesas hechas a la nación judía durante los siglos. Veamos cómo Mateo hace algo que nos pone en perspectiva para nosotros entender por qué es que este milagro, este cuadro de Dios en esta pintura es tan apasionante, hermanos, lograr entenderlo, porque ahí está una condensación de una gran verdad, de una gran revelación de todas las cosas. Mateo, inclusive, lo que pasa con Mateo aquí es que divide la historia del nacimiento de Jesús en 3 episodios diferentes. ¿Cuántos? En 3 episodios diferentes. Primero está la noticia y vamos a ir a Mateo capítulo 1. Vamos, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Mateo capítulo 1, verso 18. Ahí con las Biblias en mano. Mateo capítulo 1, verso 18. Y es la primera división que Mateo hace. Mateo lo hace y dice, el nacimiento de Jesús fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Aquí empieza a hablarse de José. Pero antes de unirse como esposo, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. Verso 19, José, su marido, no que Mateo antepone. Y Mateo ya dice quién es realmente José. José es el marido de María. Era un hombre justo. Ahí hay otra característica que también vamos a desarrollar y vamos a ver. Era un hombre justo. Y dice también aquí que quiso dejarla secretamente. Otra cuestión con José. Pues no quería denigrarla. Aquí ya parece que justo es alguien que no denigra en este texto. Dice, mientras otra vez José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios está con nosotros.
Qué tremendo, hermanos. Vean que podríamos llamar incongruente un mensaje de esta calidad. Una virgen teniendo un hijo. Por eso cuando Jesús viene y cuando Dios hace todo este cuadro y hace todo este plan, a nosotros debería de quedarnos muy claro que Dios hace cosas que nosotros no vamos a lograr entenderlas todas. Y a veces nosotros vamos a entender todo lo que Dios hace. Y a veces nos frustramos, a veces no entendemos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué está pasando? Porque Dios siempre ha hecho cosas que usted y yo no podemos entenderlas. No lo vamos a lograr, porque por eso es Dios. Bueno, una de las cosas también, otro punto en lo que Mateo hace es que la visita de los magos, ¿verdad? Que buscan al Mesías, que habían y lo querían buscar para adorarle. Eso aparece en Mateo capítulo 2. No vamos a leerlo todo porque este será nuestro cuarto tema. Los hombres que caminan en obediencia, los sabios de Oriente. Pero dice ahí en capítulo 2 de Mateo, en el verso del 1 en adelante hasta el 18, que ahí está ese texto donde estos hombres vinieron. Después viene el otro apartado de Mateo, que es el regreso de José a Galilea desde Egipto, Mateo 2:19 hasta el verso 23. Mateo hace esta división, hermanos, y es muy importante que notemos cómo Mateo divide esta historia del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque nosotros tenemos que entender dónde es que calza José en todo este panorama, hermanos. José es ese vaso confrontado. Hermanos, ¿usted ha sido confrontado alguna vez en su vida? ¿A usted le han confrontado con alguna situación? ¿Cómo se siente usted ante una crisis, ante una situación? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos confronta? Bueno, José es el que vive una confrontación tan fuerte, y le pongo de antecedente. Posiblemente José tenía 16, 17 años. Muy joven. Posiblemente esa era la edad de José. Y José ve cómo todo el aspecto de su vida y todo lo que era, porque recuerden en el tiempo de ellos, los matrimonios eran pactados, ¿verdad? Eran acuerdos. José estaba desposado, significa que ya estaba con un compromiso que ante la sociedad y ante los padres era una realidad. No había para atrás. José tenía que casarse con María. María tenía que casarse con José. Pero ante esta circunstancia, lo que pasa con José es lo siguiente. Y vean, vamos a ir viendo ahí poco a poco. José se entera del embarazo de María. El relato del nacimiento de Jesús que encontramos en Mateo debe ser complementado con el que escribió Lucas en Lucas 1:5 y en 2:52. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Dice Lucas en el capítulo 1 y en el verso 5 lo siguiente. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, porque era muy vieja. Y los dos eran ya muy viejos. ¿Ves que por eso la hermanita dijo eso? Porque aquí es un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues había llegado el turno de su grupo, le tocó suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías estando parado a la derecha del altar del incienso, y cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante y no beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer, y hará que muchos hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios.
y lo procederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará de bien al pueblo para recibir al Señor. Y Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber que es así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa también. Y el ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarles estas nuevas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda. Si usted no le hace caso al ángel, la cosa se pone muda. Este relato de Juan, ¿por qué es tan importante en esto que estamos hablando del gran cuadro de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque él prepararía el camino del Señor. Juan tenía que nacer primero. Es que oigan el orden de Dios. Juan tenía que nacer primero. Juan iba a hacer que los corazones de los padres se volvieran a los hijos. Juan iba a hacer que el pueblo entendiera que el Señor venía. Había una gran preparación. Y Dios estaba preparando todo, porque a partir de ese momento, cuando José se da cuenta del embarazo de María, es tremendo cómo lo pone Lucas, porque se da cuenta del embarazo de María, y una de las pruebas del embarazo de María es porque Elizabeth había quedado embarazada antes. Y usted diría: ¿qué tiene que ver? Cuando María llega donde Elizabeth, dice la escritura que fue como la comprobación. Y cuando la saluda, dice que el niño que estaba en el vientre brincó. Y ahí se dan cuenta de que de verdad esta mujer, tanto Elizabeth como María, estaban cumpliendo como vasos de barro. José, por supuesto, que tiene ya un antecedente, y por eso lo mencioné, porque al final José se da cuenta de que hay cosas que están pasando. Bueno, hay coincidencias que empiezan a emerger aquí en medio de todo esto. Ahora, el texto comienza diciéndonos, y ya lo leímos, que José era justo, es decir, era un hombre que deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios. Posiblemente José se dio cuenta del embarazo de María por ese evento, por el evento de Elizabeth. Porque cuando él se da cuenta de esto, por supuesto, hermano, ¿qué va a pensar usted? Solo pongámonos en los zapatos de José. Usted está comprometido con la muchacha y resulta que usted llega a la casa de la muchacha y el papá o la muchacha le dice: vea, es que estoy embarazada. Y usted sabe que usted ha estado quieto y en primera y usted no ha hecho nada por la vida y que usted ha estado ahí guardándose para el Señor. Y usted dice: pero ¿cómo es eso? Embarazada, pero entonces dígame de quién. Es decir, porque diría aquello: eso no es mío. Eso no es para mí, eso no es mío. Hermanos, pero solo oigan esto, y tal vez usted y yo no le prestamos o no le hemos prestado toda la atención, pero es necesario que hoy le prestemos la atención. Y todavía María le dice que la persona de la que está embarazada se llama el Espíritu Santo. Y José ingenuamente le empieza a decir: ¿y a dónde vive? ¿De dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es decir, hermanos, no había un antecedente. Es que no había un antecedente. No existía un antecedente. El Espíritu Santo. El relato de Elizabeth y de Zacarías, por lo menos, Zacarías mudo, pero Zacarías era el papá de Juan. Pero del Espíritu Santo. Bueno, usted se puede poner en los zapatos de José. ¿Qué haríamos? Esa confrontación. Es que para nosotros es muy fácil hacer la lectura, pero aquí es donde nosotros tenemos que ver que en el gran cuadro de Dios, que hoy estamos hablando de José, ese vaso, un vaso confrontado pero obediente, es donde nosotros tenemos que decir: Señor, ¿será posible entonces que me pasen tantas cosas a mí en la vida que yo no entienda y que tenga que aceptarlas? ¿Será que a mí me pasan situaciones tan adversas, tan terribles, tan difíciles y que me cuestan tanto y que a veces yo digo: no, es que yo no entiendo y por lo que no lo entiendo no lo acepto? ¿Será que José nos tiene que tener ese mensaje a nosotros en esta mañana?
Sí, hay cosas que usted no va a entender, hay cosas que yo no voy a entender por qué me están pasando, por qué no me pasaron, por qué sí me pasaron, por qué me fue tan bien, por qué no me fue tan bien, por qué no me fue tan mal, por qué me fue tan requete mal. Hay cosas que no. José está ahí, está siendo confrontado, porque Dios sabe cómo confrontar los vasos, porque Dios sí sabe cómo confrontarnos a nosotros como hijos, porque Dios sí tiene una forma de confrontarnos para llevarnos a la obediencia. A mí me encanta el relato porque dice que José era un hombre justo y era justo por eso, hermanos. Nosotros podemos imaginar la desilusión que le llevaría a saber que la mujer con la que estaba a punto de unirse en el matrimonio estaba embarazada, es decir, que le había sido infiel. Eso significaba, hermano. Eso significaba, le había sido infiel. Si estaba embarazada es porque le había sido infiel. Hermanos, y otra de las cosas, y amadas hermanas, por otra parte, su propio nombre quedaría entredicho, hermanos, si no hacía algo al respecto. Entonces, ante una sensación de traición como la que podía estar experimentando, lo más lógico sería comenzar un proceso jurídico contra María ante los ancianos. Eso era lo que tenía que hacer. La ley de Moisés, y vean qué tremendo, hermanos, porque la ley de Moisés contemplaba un caso similar a este y establecía que la mujer debía ser castigada con la muerte. Deuteronomio capítulo 22, verso 23 y 24. Deuteronomio capítulo 22, verso 23, 24. Aunque todo parece indicar que en este momento ya no se aplicaba esa parte de la ley. Ahora, esto permitiría a José ser justo, porque el tema era, hermanos, el tema era que eso era importante. El tema eso es como en estos días nosotros tenemos, no sé, que usted tenga una buena imagen ante un banco, ante una sociedad, ante un vecindario, que usted es una persona honesta, transparente, justa. Eso significaba. Y perder eso, ese título, significaría que usted inclusive podía estar hasta ser echado de ese pueblo. ¿Ok? Entonces José no quería hacer esto, hermanos, porque la actitud no resultaba y le resultaba tan extraña. Ahora, nos hace pensar a nosotros que José podía tener dudas sobre la historia de la concepción por medio del Espíritu Santo, a cualquiera. ¿Y qué podemos pensar de María? Yo siempre me pongo en ese zapato de María. ¿Usted sabe lo que llega a decirle? Papá, mamá, estoy embarazada. Y el papá, tráigame a José. Y José, eso no es mío, señor, disculpe, ve a ver qué hace. Es decir, que la muchacha nos salió mal por todo lado, porque si todavía con José, que estaba desposada, pasaba. Hermanos, eso es un cuadro en el que nosotros debemos de reflexionar, porque aquí hay una profundidad espiritual que tal vez nosotros no la logremos entender, ver, pero es necesario captarla. ¿En qué sentido? Hermanos, hay cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace no siempre, ni las entendemos, ni las logramos recibir de una manera así, y muchas de estas cosas, la gran mayoría, no tienen ni pie ni cabeza. Pero aquí está la gran enseñanza. Espiritualmente nosotros tenemos que saber qué hacer, cómo discernirlo. Espiritualmente nosotros tenemos que empezar a trabajar por eso con las escrituras, a entender la palabra, a estudiar la Biblia, hermanos, a orar, a buscar el ayuno, a buscar hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, porque así es como nosotros logramos entender, aceptar ante la confrontación de la vida lo que el corazón de Dios tiene para nosotros. José estaba siendo confrontado. Usted y yo podríamos estar siendo confrontados en esta mañana, en donde usted dice, qué extraño, ¿por qué me pasó a mí esto? Yo tan buena gente, además hasta la iglesia voy, es más, hasta el diezmo doy, es más, hasta oro. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasan estos chascos? ¿Por qué a mí no me va tan bien? ¿Por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué mi vida es como un desastre? ¿Por qué es que me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó al otro? Ve al otro, el otro ni cree en Jesús, el otro es un impío, el otro es una persona caído de la gracia. Entonces al final es como, ¿por qué a él sí, a mí no? José tiene el mensaje para usted y para mí, porque las cosas que Dios hace, las hace con propósito, las hace para cumplir un objetivo en tu vida. Y si yo logro entender que como vaso estoy siendo confrontado ante mi necesidad, ante mi circunstancia, ante mi enfermedad, ante mi dolencia, ante mi crisis,
tengo que entender que Dios tiene plan y propósito. Amén. Ahora, José tenía que resolver ese verdadero dilema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué haría usted si fuera José? Todos sus pensamientos estaban en conflicto. Se sentiría tremendamente desilusionado. ¿Cómo podría María haberle sido infiel de ese modo? Posiblemente preguntas. Pero, ¿qué hace una historia como la concepción del Espíritu Santo para justificarse si sabía de antemano que nadie se la iba a creer? Tremendo, hermanos. Ese es un conflicto. Pero vean lo que también la Escritura nos dice a nosotros, que finalmente José creyó que lo más conveniente sería darle una carta de divorcio y despedirla discretamente. José dice, no, aquí mejor le voy a dar una cartita, voy a hablar con los papás y me voy y la dejo y no paso más. Ahí cuando la vean embarazadita, pues que sepa el papá y la familia y los ancianos del pueblo, hermanos, es que era. Y si los ancianos del pueblo les gustaba hablar, todo el pueblo lo iba a saber, digamos. O tal vez en ese tiempo la gente no, era más discreta. En todo este cuadro, hermanos, vemos retratado un hombre bueno. Lo fácil habría sido buscar venganza después de que todas las luces parecían una infidelidad de su mujer. Pero, hermanos, él pone en práctica lo que dice Proverbios. Y quiero que usted anote ese proverbio, Proverbio capítulo 10, verso 12. Proverbio capítulo 10, verso 12, porque esta es una de las enseñanzas que de José tenemos que aprender para aplicarlo a nuestra vida. Dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Aleluya. El amor, hermanos. Y aquí hay una de las grandes enseñanzas de José. El amor cubrirá una inmensidad de faltas. No sé cómo dice su versión. En esta versión dice, el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas. Ahora, no actuaba con odio ni por venganza, sino que se comportaba como un hombre verdaderamente bondadoso y compasivo. Aunque no hay ninguna palabra de José registrada en los evangelios, sin embargo, sus actitudes y acciones nos permiten ver a un hombre ejemplar. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo es que el ángel, y fue en este pasaje, en Mateo capítulo 1, verso 20, un ángel del Señor se le aparece a José. Veámoslo ahí para que vean. Mateo capítulo 1, verso 20, porque José ya estaba listo para dar carta de divorcio. José quería hacer lo que era correcto. José tenía que irse y quería irse. Y cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, sí, tiene toda la razón. José podía haberse ido. Entonces, mientras José reflexionaba, 1:20 de Mateo, mientras José, ¿estamos ahí? 1:20. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos. Usted sabe, pero otra vez, confrontado. ¿Cuántas veces usted le ha hecho caso a una palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo le he hecho caso a una palabra de Dios? Normalmente tenemos la tendencia de hacerle caso a la palabra de Dios, a una palabra que sea como algo bonito. Sí, se va a ir de viaje. Sí, va a tener muchas cosas. Sí, le va a ir muy pura vida. Pero para José, hermanos, recibir esto aún en sueños de un ángel, tampoco era sencillo. Porque cuando empezó a contarle a los amigos podrían decir, no, es que usted está ahí prejuiciado, está dándole piensa a eso, y por razón usted cree que ahora es así, pero no. ¿A dónde? ¿Cuándo se ha visto un evento de que el Espíritu Santo deje embarazado a alguien? Es que ese es el tema, hermanos amados. Ese es el punto. Es que no hay y no había una forma. Por eso yo le digo, en su circunstancia, hermano, lo que usted está viviendo, lo que usted cree que es tan imposible, lo que usted no está entendiendo, lo que usted dice, esto es una locura, lo que usted está diciendo, no, mejor me voy del cristianismo, mejor me voy de la iglesia, mejor me voy de Dios, esto no se entiende, esto es patas arriba, a mí cada día me va peor. Hermano, esa es la parte en la que usted y yo tenemos que entender que Dios sí también ha hablado. ¿Qué ha hecho usted con una palabra que Dios le ha dado?
A veces nosotros desechamos las cosas de Dios y la palabra de Dios porque no nos funciona, porque no nos sirve, porque creemos que es antagónica, porque creemos que es algo que no está bien. José inmediatamente, hermanos, es que cuando el Señor, el ángel del Señor se le aparece, el Señor acude en ayuda de José, hermanos, a fin de indicarle el camino a seguir en la encrucijada en la que se encontraba. Y lo hace por medio de un ángel que se le apareció en sueños. Ahora, y como acabamos de ver, José tenía las repercusiones sociales de su decisión que tendrían sobre María y para él mismo. Ahora, no había ninguna opción ideal. La situación era especialmente complicada para José porque no contaba con toda la información necesaria para tomar una decisión correcta. La situación iba a cambiar por completo con la información del ángel que el ángel iba a proporcionar. Recuerda que les comenté de Zacarías al principio. Y cuando no le hizo caso al ángel, quedó mudo. Vean cómo Dios todo lo ayuda y todo opera bien. Este evento también era conocido y fue conocido de que este hombre quedó mudo porque tuvo una revelación. José también entendía eso. Vean cómo Dios a nosotros de una u otra manera, si nosotros logramos abrir el discernimiento espiritual, nosotros podemos colocar piezas en la vida para entender que hay cosas en las que a mí me van mal porque yo estoy cometiendo y haciendo cosas no correctas. Que hay otras que parecieran que me van mal, pero son los caminos trazados de Dios, aunque yo no los entienda, para llevarme a un punto. Y otras, hermanos, que divinamente, que de forma divina, de forma espiritual, de forma de propósito de Dios, usted ni cuenta se da, y cuando usted se da cuenta está en algo en lo que usted dijo, ¿qué pasó aquí? Amén. Ese es nuestro Dios y ese es el gran cuadro que se está pintando. Claro, José sabía que no creerle a un ángel tenía un asunto serio también. José, ahora vamos a ver, vamos adelante en este otro, en Mateo capítulo 21, verso 21, vemos esto, hermano. Vean qué tremendo, porque aquí María tendría un hijo, dice, quien podrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Iba a ser engendrado del Espíritu Santo. No obstante, José todavía se preguntaría quién era el padre real del niño. El ángel le confirmó lo que él ya seguramente había oído, que había sido engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, esto tiene una gran trascendencia porque José, ante todo esto, hermanos, podía estar todavía divagando razonablemente. Ahora, ¿es posible que nosotros creamos esto en este siglo? No, hermano, no se cree, ahora, menos ahora, en los tiempos que estamos. Ahora en los tiempos que estamos, ya nadie cree nada. ¿Usted se ha dado cuenta? Ya nadie cree nada. Hay tanta información que toda la información de nada sirve. La información sirve para desinformar. Y la información que pudiera haber cierta en toda la información, usted y yo no la asumimos porque ya no le podemos creer casi a nada, ni casi a nadie. Es decir, por eso en el tiempo preciso de Dios nació el Hijo del Hombre. En el tiempo preciso, hermanos. Fue en ese tiempo y en ese lugar y a través de ese evento. Amén. Ahora, es un asunto muy difícil de aceptar y si fue difícil en ese tiempo, será ahora también mucho más difícil, ¿verdad? José divagó en esto. Ahora, vean otra cosa, hermanos, y veamos otra cosa para ir. La obediencia de José, que es otro de los grandes puntos. Del mismo modo que María obedeció a las palabras del ángel Gabriel y se prestó a ser la sierva del Señor y concebir el Hijo del Altísimo, igualmente José también obedeció rápidamente al ángel del Señor que se le había aparecido en sueños. Hermanos, y aquí es donde está el tema. Vean que el verso 23, el verso 22 de 1:22 de Mateo dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibido a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz
su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. A mí me interesa que nosotros podamos ver aquí algunas cosas. Del mismo modo que María obedeció, José también obedece. Ahora, la actitud compartida por ambos implica que fueron escogidos por el Señor para este elevado servicio. Ahora, a partir de este momento, José adelantó la boda y recibió a María en su casa con el fin de que el niño naciera en una familia ya constituida. Evidentemente, esto implicaba que reconocería la paternidad del niño, y esto en esa sociedad era demasiado importante. Por eso, cuando se escriban las genealogías, que fue también donde empezamos, la genealogía cuando se ve cortada es porque hay algo que, no, las genealogías tenían que ser muy concretas y tenía que ser proporcionada con todo, porque esto era parte de la credibilidad de lo que ellos eran como sociedad. Y entonces vean a José, hermanos. Es que la obediencia de José, cuando las cosas no son fáciles, es que qué fácil es obedecer cuando todo va bien, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy fácil? Cuando todo va viento en popa y a todo dar, es muy sencillo. Pero ¿qué cuando nuestras situaciones son adversas? ¿Qué cuando nuestras familias están convulsas? ¿Qué cuando nuestro matrimonio está afectado? ¿Qué cuando nuestros hijos están caminando uno por aquí, otro por allá? ¿Qué cuando hay circunstancias de país? ¿Qué cuando nuestra economía está tambaleante? ¿Qué cuando nuestra salud está tambaleante? Hermano, ¿qué es? ¿Es tan fácil obedecer cuando yo estoy viviendo una situación? ¿Es tan fácil obedecer cuando yo estoy viviendo una circunstancia? No, hermano, lo primero que usted y yo hacemos es tratar de salir, tratar de hacer otra cosa, tratar de buscar otras resoluciones a los conflictos. Pero José, hermanos, hoy nos muestra en este gran cuadro de Dios que José era un hombre que fue confrontado, que fue muy difícil. Yo no sé quién ha vivido algo tan difícil como lo de José. En una sociedad, hermanos, estamos hablando de un pueblo, posiblemente con muy pocos habitantes, en donde todo mundo se estaba dando cuenta. Estamos hablando de un asunto de honor, de prestigio, de un hombre que había sido justo, que era también de la casa de David, aunque venía de otra rama que no era la rama de María, era de otra genealogía. Pero que también en eso, hermanos, esta sociedad tenía que cumplir sus propósitos, porque eran gente temerosa de Dios. Es que, hermanos, tenemos que situarnos ahí, porque en las circunstancias que usted y yo podamos vivir, hermanos, no sé cuál, yo entiendo, yo entiendo que cualquier situación que usted y yo pasemos, por menos que sea, es una situación que es incómoda. Yo no podría decir es que eso es muy fácil y lo suyo no es tan fácil. No, no, cada uno lo vivimos y cuando lo estamos viviendo es muy difícil. Es muy difícil, aunque a otro le parezca que es muy fácil. A todos le parece que es muy fácil vivir con la esposa de otro. Digo, con la esposa o con el esposo de otro. Todo el mundo dice, no, pero si es tan linda. No, pero si es tan guapo. Ay, es tan bello. Ay, es que... No, cada uno en nuestro zapato. Por eso es difícil. Lo difícil, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? José a nosotros nos deja una evidencia, hermanos. José deja una evidencia que él se responsabiliza a pesar de que no lo entendía todo. Y yo les puedo asegurar, aunque el texto sagrado nos cuesta encontrar toda esa evidencia, ¿verdad? Pero que para él no fue sencillo, que para él no fue fácil, que fue un hombre que por amor perdonó. Tuvo que haber perdonado a María. Tuvo que haberla perdonado, hermano. José se da cuenta después de esto, después de otro poco de eventos, porque después de esta obediencia, José es otra vez el que recibe una información de parte del ángel, y entonces es el ángel que le dice, José, lleva a María y a tu hijo y lléveselos para Egipto. Todo con un propósito. ¿Cuál era? Para que se cumpliese la profecía que había dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Es que oigan a Dios cuando trata con los vasos. Hermanos, si usted y yo queremos ser un vaso en las manos de Dios, tendremos que estar muy atentos y muy listos a hacer cosas que parecen locura. ¿Qué necesidad? Pensémoslo, ¿qué necesidad tenía de poder ir a este Egipto? Él los pudo haber guardado ahí. Porque esto fue por causa de lo que estaba sucediendo, de que Herodes se había ensañado, ¿verdad? Herodes es un hombre de los más malos que reza en la historia. Pero ¿qué necesidad tenía?
el propósito de Dios. Y yo quiero que en esto nos concentremos en estos últimos minutos. El propósito de Dios para tu vida como la de José. Hermanos, y la pregunta que tiene que saltarnos es, ¿estoy yo dispuesto a decirle sí a Dios a pesar de que no entienda? ¿Estoy yo listo, dispuesto a decirle, Dios, sí, esto es una locura, esta familia es de cabeza, este asunto de trabajo, este asunto de la pandemia, este asunto de las finanzas, este asunto de mi salud, no lo entiendo, pero Señor, yo quiero ser un vaso confrontado para ser un vaso obediente. Solo la confrontación en la vida diaria, solo los fenómenos que pasan, hermanos. Y aquí hay una palabra que Dios tiene para cada uno y todos nosotros, hermanos. ¿Están listos a recibirla? Y usted, si quiere, la recibe. Usted tiene el Espíritu y la puede pesar. Amén. ¿Sí están atentos? ¿Están listos? Ok, se las voy a decir así. Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, Dios no tiene por qué darle una explicación a usted de lo que usted está viviendo, ni cómo Él va a resolverle su vida o la mía. Hermano, a Dios se le sigue no porque entienda, sino por obediencia. A Dios no se le sigue porque entiendo, se le sigue porque obedezco. Ese es el gran cuadro de José. José no entendía, pero él quería seguirlo. En usted, en yo, en las crisis, en la situación, hermanos, en lo que usted está hoy enredado, o yo, en lo que está pasando, en lo que no entendemos. Estamos listos para decirle, Señor, yo sí estoy listo. Yo no quiero entender, no es por entender, es por obedecer. No es por entender, es por obedecer. No es porque yo entienda, es porque yo obedezco. Así son los hombres de Dios. Así fue Juan el Bautista, así fue Isaac, así fue Jacob, así fue Isaías, así fue Jeremías, así fue el apóstol Pablo. Hermanos, qué bien tiene, y recordemos estas personas. A Esteban, hermanos, Esteban simple y sencillamente, hermanos, fue a predicar y lo apedrearon y ahí murió, no duró mucho en el ministerio. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. José tuvo que viajar hasta Egipto. Hermanos, el miércoles compartimos nosotros, los que estuvieron conectados el miércoles, con respecto a la otra parte del cuadro de Dios, que lo estoy predicando los miércoles, que es el otro cuadro de Dios, en donde la gente no entendió, en donde los grandes sabios se reunieron a la voz de este hombre Herodes y dijo, ¿dónde está el niño? Y los que sabían tanto, ellos que eran los teólogos del momento, le dijeron, sí, el niño nacerá en Belén y vendrá y concebirá la luz y será de una virgen y será en Belén. Y le dieron toda la dirección, le dijeron hasta dónde, hermano, le mandaron hasta le mandaron la dirección por WhatsApp. Pero ellos no fueron a ver al rey, ellos no fueron a verlo, los que sabían no fueron, hermanos, los que sabían no fueron a verlo, fueron los pastores a verlo. Fue el mulo y el buey, o la mula y el buey. Pero ellos no fueron, hermanos. Jerusalén entendió. Jerusalén no entendió quién era el Hijo del Hombre. Jerusalén no lo entendió, hermanos. Aún, hermanos, en Nazaret, donde vivía Jesús, no lo entendían. ¿Y qué decían? Ese es el hijo del carpintero. Ese es el hijo de José y María. De salir algo bueno de ahí, de Nazaret. De salir algo bueno de Santa Bárbara. Claro. Hermanos, son cosas en las que nosotros tenemos que entender. No es porque entendamos, es porque hay que obedecer. Obediencia quiero, no sacrificio. Y la vida cristiana tiene que estar siendo transformada por una obediencia en plenitud, hermano. Pero el cristiano de hoy en día está evaluando y diciendo hasta poder entender lo que realmente quiere entender. ¿Para qué quiero entender? Para no hacerlo al final. Porque si no me conviene, a veces eso pasa. Y yo quiero que esta mañana nosotros, para ir cerrando este tiempo, nos podamos decir, Señor, de verdad,
Enséñanos a entender, enséñanos a ser personas que podamos entender las cosas que de una u otra manera tienen que ser entendidas. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él fue el que dijo, fue José el que dijo cómo se llamaría. Ya estaba escrito, estaba dicho, ¿verdad? Ya María tenía todo tejido en colorcito celeste, porque ella sabía, sin ultrasonido ni nada, para que veas, hermano, la tecnología de antes mejor que la de ahora. Pero era José el que mencionaba y tenía que decir es él. Otro detalle de la obediencia de José es que puso nombre al niño, asumiendo así públicamente su papel paterno. Y alguien podría decir, no, ¿para qué? ¿Qué importa? Si quiere póngale otro nombre, pero se llama Jesús. No, no, él dijo, yo le voy a confiar, yo voy a creerle, se llama Jesús. Y le dijo a todo el mundo, ¿cuál es el nombre del niño? Jesús. Hey, nombre sin igual. ¿Qué nombre más tremendo es el nombre de Jesús, hermanos? Jesús es el centro y el todo de nuestra vida. Jesús es en nosotros la esperanza de gloria. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es por lo que nosotros decimos, qué lindo es Navidad. Qué linda es la Navidad, porque Jesús está en nosotros, porque Navidad es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Asumió ese gran papel. Igualmente, hermanos, el próximo domingo vamos a estar viendo estos tres hombres de Oriente, obediencia que camina. Impresionante en el cuadro de Dios ver a estos tres hombres, hermanos. Tres hombres que estaban fuera del contexto. Tres hombres que estaban fuera de otra situación, inclusive religiosa, y el Señor hace algo distinto. Yo quiero que terminemos orando y decirles, hermanos, que es necesario que tal vez hoy agarremos y abracemos esa palabra. No es por entendimiento, es por obediencia. No es porque lo entiendo, es porque quiero obedecerle. Ese es José, un vaso confrontado, en una crisis, en una situación tan difícil, como tal vez usted pueda estar viviendo alguna. Confíe en el Señor, créale al Señor, hermanos, por todo eso que está pasando, por toda esa situación que es tan adversa. Órele al Señor. Del Señor viene el pronto auxilio en medio de la tribulación. José fue consolado, José fue informado por el ángel. Y nosotros también hoy tenemos la palabra que es más segura, la palabra profética más segura, las escrituras, la cual nos habla y nos dice cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, cuál es lo que nosotros tenemos que seguir. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a terminar orando. Yo quiero que usted ahí ore en el nombre de Cristo Jesús y que podamos decir, Padre, aquí estamos. Hemos visto este cuadro que lo eterno se ha juntado con lo que es tan pasajero de este mundo. Has traído este cuadro de una forma impresionante, Señor, en lo que hemos visto, Señor, cómo el mundo lo usaste para plantar la gran verdad tuya, cómo una mujer como María, Señor, fue humilde y sencilla de corazón, obedeciendo a tu palabra. Señor, cómo los pastores fueron humildes y sencillos al obedecer a tu palabra sin entender tantas cosas. Cómo José ha sido y es confrontado como un vaso, pero obediente al final, Señor, en donde la obediencia hace que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque en esta mañana nosotros queremos llevarnos de este gran cuadro este pensamiento, Señor. No es por lo que yo entienda, es en la obediencia donde está, Señor, tu complacencia. Obediencia quieres, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos a ser una iglesia obediente, enséñanos a ser un matrimonio obediente, enséñanos a ser familias obedientes, enséñanos a ser una comunidad de fe obediente, por amor de tu Hijo, Señor. Aunque hay cosas que no entendamos, aunque hay cosas que nos cuestan, aunque hay cosas que no sabemos descifrarlas y que posiblemente queremos decir, ¿dónde está Dios? Yo no entiendo, no lo entiendo, pero que nosotros podamos discernir y obedecer, que vayamos a las escrituras, que vayamos a la oración, que vayamos a la meditación de la palabra, al ayuno, Señor, para poder encontrarnos en presencia tuya, Señor, sabiendo que todas las cosas operan a bien a los que amamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta palabra. Añada al Espíritu Santo lo que ha de ser añadido en medio de nosotros, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Amamos tu nombre y decimos, Señor, gracias por esta Navidad. Gracias porque Navidad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te bendecimos y amamos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén y
Amén. Amén. Aleluya.